15, tomaremos este versículo para usarlo como base, por supuesto, a todo lo que hablaremos hoy día acerca de la formación de Pablo. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta tarde, Señor, poder compartir con nuestros hermanos y hermanas esta palabra. Y esperamos con todo nuestro corazón que a través de la instrucción de ella, a través del análisis de ella y a través también de recopilar, Señor, la información de la vida del apóstol Pablo y sobre todo cómo fue sin duda preparado para todo lo que tú le usaste, podamos también entender, Señor, que hay algo de aquello en nuestra vida, que tú tienes un plan y tienes también un propósito. En el nombre de Jesús pedimos de esa gracia tuya sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en esta tercera lección de lo que es la formación de Pablo. Cuando estudiamos la vida de Pablo, tenemos la fuerte impresión de que fue preparado y enviado también al mundo con el propósito expreso, literal, de llevar a cabo una obra requerida también por las exigencias de la época en la que él vivió. Esto mismo es lo que el Señor dijo a Ananías. Recordemos el diálogo entre Ananías y el Señor cuando le habla Dios a Ananías que vaya a orar por Pablo, y lo envía, por supuesto, a Pablo con el fin de que recobrara la vista. Dios había preparado ciertas obras para que Pablo anduviera en ellas, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Y de la misma forma, le había preparado a él para que pudiera llevarlas a cabo. Esta formación incluía ciertos detalles en los que él no tuvo ninguna parte. O sea, en otras palabras, no tenía idea el apóstol Pablo lo que Dios estaba haciendo con él. Por ejemplo, Pablo no decidió el momento de su nacimiento como el suyo y el mío. Ninguno de nosotros decidió el momento de nuestro nacimiento. O incluso para Pablo el lugar donde éste nació. O sea, usted tampoco pudo ver esa situación. Así como también la familia con la que se crió y la educación que recibió. Pablo no tuvo decisiones que tomar ante eso. Todas estas cosas y muchas otras más fueron ideadas por la multiforme sabiduría de Dios con el fin de preparar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol a los gentiles. Al igual que el profeta Jeremías, recordemos cuando hablamos de Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, Pablo también era consciente de que Dios le había tenido o había provocado o había planificado este propósito para él aún antes de que él naciera. De acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, Dios preparó a Pablo para que fuese apóstol a los gentiles. Y a lo largo de este tema veremos que su formación fue muy diferente a la de otros apóstoles. Esto se debe a que Dios tenía propósitos diferentes para cada uno de los apóstoles. Quizá la diferencia más sobresaliente es que mientras que sus compañeros de apostolado habían crecido con Cristo o habían caminado con Cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerlo como hijo de Dios, Pablo, en el contrario, conoció a Jesús en la gloria de su resurrección. Y todo esto nos debe llevar también a reflexionar sobre el hecho de que Dios tenía un propósito diferente para cada apóstol. También para cada uno de nosotros hay un propósito diferente de parte de Dios.
Y en función de eso, entonces, podemos decir que Él ha preparado todo para poder llevar a cabo su obra y su propósito. En su providencia, Él está desarrollando un plan en nuestra vida. Dios está desarrollando un plan para cumplir un propósito. Pero tristemente este ideal divino puede quedar frustrado por nuestra falta de disposición y también nuestras malas decisiones. En el caso de Pablo, esto, claro que él no hubiera sido, por supuesto, el hombre que llegó a ser, ni tampoco habría hecho el trabajo que hizo si una serie de circunstancias hubieran sido designadas o hubieran sido de alguna manera cambiadas por Dios en los años previos a su conversión. En este sentido, entonces, podríamos decir, Pablo no hubiera llegado a ser el hombre de Dios que fue. En aquellos momentos, él no sabía que estaba siendo preparado por Dios. Y de hecho, sus propias intenciones para el futuro, de acuerdo a lo que él tenía, diferían mucho de las que el Señor tenía para su vida. Sin embargo, estudiando, profundizando también en esto, cuando él se convirtió, toda aquella preparación previa empezó a encajar perfectamente, sirviéndole de una manera extraordinaria para desarrollar la obra para la que él había sido llamado como apóstol a los gentiles. Vamos a comenzar nuestro tema considerando, por supuesto, lo que podríamos llamar la formación inconsciente. Recuerdo haber predicado un mensaje acerca de esto hace mucho tiempo atrás y también prediqué otro que se llamaba la formación consciente. Hoy día hablaremos de los dos puntos en una forma mucho más breve, pero importante. La formación inconsciente de Pablo, es decir, aquella en la que él no tuvo nada que decidir, nada en sus intenciones, porque sus intenciones en sí eran otras muy diferentes a las que el Señor tenía. Veamos entonces lo que es la formación inconsciente. Veamos lo primero, su lugar de nacimiento. Allí Pablo nada tenía que hacer. De acuerdo a lo que el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Ahora, casi por el mismo tiempo en el que Jesús nacía en Belén de Judea, Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, en la actual Turquía. Por los testimonios de la antigüedad sabemos que Tarso, la ciudad natal de Pablo, no era ningún pueblo insignificante, sino una activa metrópolis de muchas culturas y con un importante comercio internacional. Esto se debía en gran medida a su situación estratégica, la ubicación estratégica que tenía. Según el geógrafo Estrabón, que probablemente escribió sus obras en los primeros años del siglo I después de Cristo, los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura. Eran asiduos estudiantes de la filosofía, de las artes liberales y todas las ramas del saber en general, hasta el punto de que Tarso adelantaba en este aspecto incluso a Atenas y también a Alejandría, en cuyas escuelas asistían más forasteros que estudiantes de la propia ciudad, muy conocidas en ese tiempo. Tarso era, por tanto, lo que podríamos llamar una ciudad universitaria. Sin embargo, la gente no venía de otros lugares para estudiar en sus escuelas. Los estudiantes de Tarso eran nativos de la ciudad que frecuentemente salían para completar sus estudios a otros lugares y solo excepcionalmente regresaban a su ciudad después de haber terminado sus estudios. Ahora, es difícil dejar de ver que Dios tuvo un propósito bien definido cuando decidió que el apóstol de los gentiles naciera en este lugar. Mientras él crecía, estaba siendo preparado inconscientemente para encontrarse con hombres de todas clases y de todas razas, para tolerar la mayor diversidad de hábitos y también diversidad de costumbres, y sobre todo para familiarizarse con la cultura y el saber del mundo de aquel entonces.
Luego vemos la ciudadanía romana. En Hechos capítulo 22, versículo 25 al 28, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo respondió y dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. En un principio, la ciudadanía romana era concedida a quienes nacían en la ciudad de Roma como habitantes libres, por decirlo así. Pero a medida que el Imperio Romano fue conquistando y fue extendiendo su control por otros territorios del Mediterráneo, la ciudadanía romana empezó a concederse también a otras personas influyentes de cada una de las provincias que ellos conquistaban. Ahora, nosotros no sabemos cómo una familia judía de Tarso pudo llegar a adquirir esta distinción tan excepcional, pero no cabe duda de que fue especialmente útil para el ministerio que Pablo habría de desarrollar años más tarde. No olvidemos que en aquel momento el Imperio Romano se extendía por todas partes y al tener esta ciudadanía confería, primero, reputación, segundo, posición en cualquier lugar. Por ejemplo, no se permitía que un ciudadano romano fuese azotado sin ser juzgado. Además, se le permitía hablar por sí mismo ante un tribunal de justicia que fuera romano, y podía exigir incluso ser juzgado ante el mismo César. Como sabemos, todos estos privilegios fueron usados por Pablo en algún momento de su ministerio. Veamos otro punto, lo que es su herencia judía. Algo que Pablo tampoco decidió fue su nacimiento dentro de una familia judía. Sin duda, este hecho dejó una huella mucho más profunda que su lugar de nacimiento o su ciudadanía romana. Cuando desde su perspectiva cristiana, Pablo de alguna manera recapitula los valores naturales de los que antes se enorgullecía, él escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, debemos notar también que aunque vivía lejos de Palestina, la familia de Pablo no era de los judíos helenitas o helenistas, como también se le llamaba, es decir, aquellos judíos de cultura y lengua griega. Estos representaban a la mayoría de los judíos que se encontraban en la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? La diáspora en realidad es la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria, por supuesto, y que se encuentran repartidos por todo el mundo, viviendo entre personas que no son de su condición. Entonces ellos no se encontraban en la diáspora, pero Pablo dice que él era hebreo de hebreos, lo que significa que era del mismo tipo de judíos que aquellos que vivían en Jerusalén. Aunque conocía la lengua griega, el hebreo era muy probablemente el idioma ordinario de su hogar, o hablaban ellos en hebreo en su hogar. Por ejemplo, cuando Jesús le habló en el camino a Damasco, lo hizo en hebreos, de acuerdo a Hechos 26:14. Y el mismo Pablo se dirigió a las multitudes de las escalerillas de la fortaleza junto al templo en esa misma lengua, de acuerdo a Hechos 21:40. La familia de Pablo guardaba estrictamente las tradiciones judías y se mantenía vinculada a su patria. Tal vez por esta razón sus padres creyeron que para que fuera educado en la fe ortodoxa era importante enviarle a Jerusalén para un periodo de formación. Fue entonces cuando entró en la escuela de Gamaliel,
de acuerdo a Hechos capítulo 22, versículo 3, donde dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Sus padres entonces resolvieron que debía pasar su juventud en Jerusalén bajo sanas influencias y estudiar para ser un rabino. Entonces se decidió que entraría en la escuela de Gamaliel, uno de los más notables maestros que habían tenido los judíos. Allí las capacidades del joven Saulo se desarrollaron asombrosamente y pronto comenzó a sobresalir, mejor dicho, sobre sus compañeros. La diferencia se notó. El estudio de las Escrituras y los comentarios, por supuesto, que los sabios y maestros habían hecho de ellas, ocupaban totalmente su tiempo. Todo esto era aprendido de memoria y se organizaban discusiones y se organizaban debates sobre algunos puntos en los que las inteligencias de los estudiantes se agudizaban y crecían más y más. Así desarrolló Pablo su maravillosa memoria, la perspicacia de su lógica, la abundancia de ideas, pero sobre todo su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. La decisión que tomaron sus padres de hacerle ir a estudiar a Jerusalén para ser un rabino fue una de las cosas que más trascendencia tendría en su futuro ministerio. Porque si bien era apóstol de los gentiles, también fue un gran misionero en su propio pueblo, los judíos. En cada ciudad que él visitaba donde había judíos, se presentaba en la sinagoga y su educación como rabino de Jerusalén le aseguraba la oportunidad de hablar, de tal manera que inmediatamente captara la atención de los judíos allí. Y su conocimiento de las Escrituras le capacitaba para dirigir a sus oyentes a la fe en Cristo Jesús. Además, conocía por experiencia propia la completa impotencia de la ley para aplacar la conciencia y satisfacer el corazón. Todo esto solo lo pudo encontrar en Cristo. Así que él podía hablar al corazón de otros muchos judíos que sentían esta misma frustración que él sintió y llevarles a la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Por otro lado, como pensador y escritor cristiano, era fundamental que conociera perfectamente el Antiguo Testamento para así, por supuesto, poder mostrar cómo éste se había cumplido absolutamente en Jesús. Entonces, las sólidas nociones de Pablo habían adquirido de las Escrituras durante su juventud o habían provocado desde su juventud un conocimiento extraordinario. Cuando la memoria sin duda tiene el mayor poder de la retención, ahora fluía libremente mientras él predicaba y mientras él escribía y recordaba todo lo que había estudiado y todo lo que conocía del Antiguo Testamento. De hecho, cuando leemos los escritos de Pablo, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones él escribe en citas. ¿A qué me refiero? Él unía una con otra con asombrosa facilidad. Y todo esto era necesario para demostrar que el cristianismo no implicaba la destrucción de la ley antigua, sino su cumplimiento total. Por eso él ponía citas del Antiguo Testamento para que todos los judíos entendieran lo que él estaba explicando. Pablo tuvo que dedicarse a fondo en esto, puesto que los judíos esperaban un Mesías victorioso, que de ninguna manera encajaba, por supuesto, con la idea de un Mesías muerto en una cruz. Si los judíos habían de creer en Jesús o habían de creer que Jesús era el Mesías esperado, sería imprescindible para Pablo que previamente se les demostrara por las Escrituras que semejante concepto era el verdadero cumplimiento de la ley y también de los profetas. Y Pablo tenía el suficiente conocimiento para conducir a los oyentes por las páginas del Antiguo Testamento y demostrarles esto más allá de toda duda. Luego vemos también algo que él tuvo que aprender, que fue su oficio.
En Hechos 18:3 dice, y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos, hablando de Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Era costumbre de los judíos que todo joven, cualquiera fuese, por supuesto, su profesión o que fuera a seguir en sí en una profesión, debía aprender algún oficio. No tan solo una profesión, debía aprender un oficio. El que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. Así rezaba, por supuesto, el antiguo proverbio judío. Y todos los judíos enseñaban a sus jóvenes algún oficio, muy aparte de la profesión que ellos pudieran alcanzar o lograr. Es probable que esto hubiera sido también el oficio de su padre, hacer tiendas. En cualquier caso, esto también fue muy importante para su futuro ministerio. Por un lado, un oficio así era totalmente compatible con las exigencias de una vida errante como la del apóstol Pablo, que iba de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. Por lo tanto, también fue muy conveniente porque permitió a Pablo y a sus colaboradores que pudieran sustentarse por sí mismos, lo que servía para cerrar la boca de personas malintencionadas que sospechaban de los misioneros con los peores motivos, egoístas. Lo otro que podemos marcar en la vida de Pablo es que fue perseguidor de la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, el mismo habla, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo está diciendo aquí que él en realidad fue perseguidor de la iglesia. En Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, como vemos aquí, cuando Pablo era joven, fue enviado por sus padres a Jerusalén para que se formara o para que de alguna manera recibiera la instrucción en las Escrituras. Por supuesto, esto no implicaba necesariamente que él compartiera y se identificara con los deseos de ellos. Pero vemos por las cartas que escribió muchos años después que él realmente había tomado muy en serio su vocación religiosa y no se había dejado llevar por las tentaciones que sus propias o su propia juventud pudo haberle llevado. Ahora, él llegó a afirmar que en cuanto a la ley era irreprensible y también que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación. Realmente eso tuvo que ser así, ya que cuando años más tarde regresó a Jerusalén para establecerse allí, los jefes del judaísmo, impresionados por su talento, su devoción, esa devoción entusiasta hacia el judaísmo, le llamaron para dirigir la oposición al cristianismo. Y es casi seguro que en ese tiempo, a fin de facilitar sus operaciones, fuera nombrado para ocupar un asiento en el Sanedrín, lo cual le permitió dar un voto en contra de los seguidores de Jesús, de acuerdo a Hechos 26:10. Pablo estaba, de acuerdo a la historia, lleno de indignación contra los cristianos que creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo judío. Él consideraba que esto era una barbaridad. Así que aceptó la proposición de las autoridades judías y luchó con todas sus fuerzas contra aquello que le parecía una auténtica blasfemia. Al hacerlo, estaba plenamente convencido de que llevaba a cabo la obra de Dios. Desde su punto de vista, el cristianismo atentaba contra lo que él consideraba más sagrado y era necesario destruirlo antes de que se extendiera más. Así que fue de sinagoga en sinagoga y de casa en casa arrastrando hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y castigados. Allí fueron obligados a blasfemar en contra del nombre de Jesús y de su Salvador. Y es probable
que algunos de ellos fueran condenados a muerte después de haber soportado las más infames, no sé, o los más infames ultrajes. Pero en su celo asesino, Pablo no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra solo en Jerusalén, sino que también estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta para detener a estos llamados los del camino o los seguidores de Jesús, el pseudo Mesías según su apreciación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pide cartas al sumo sacerdote para que le autorizara a seguir con esta labor también en Damasco. Damasco quedaba a unos 160 kilómetros al norte de Jerusalén. No era una distancia pequeña, era una distancia bastante grande. Hoy día con algunos pastores discutíamos un poco si Saulo cayó de una cabalgadura o iba a pie. Yo creo que iba en una cabalgadura, porque 160 kilómetros a pie no creo que lo haya hecho, y más encima si llevaba cartas del Sanedrino, llevaba cartas de los sacerdotes, significa que le proporcionaron o una cabalgadura o algún carro. Imposible que hubiera ido a pie. Pero bueno, ese es un hecho que la Biblia no lo señala y no vamos a discutir porque no crea ningún problema. Ahora, en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, Saulo habla de esta manera, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Recordemos por qué. Porque la mayor parte de los cristianos habían huido a diferentes ciudades distantes de Jerusalén por la persecución que se estaba llevando a cabo. Entonces, Saulo, a raíz de esta persecución, lleva a cabo, por supuesto, la persecución fuera de Jerusalén. Y de esta manera, entonces, muchos de los cristianos que habían huido a las aldeas o pueblos o ciudades cercanas, allí estaban también siendo perseguidos por Saulo. Sin darse cuenta, él fue el causante del mayor avance del cristianismo en su primera etapa, porque esta persecución provocó que el cristianismo se extendiera fuera de Jerusalén. Porque junto con estos cristianos que huían de esa ira de Saulo, el mensaje era esparcido por nuevos lugares. Cuando Pablo se convirtió más tarde, tuvo que darse cuenta de que Dios usó y usa incluso la soberbia del hombre para adelantar sus planes. Algo que le tuvo que ayudar mucho en medio de la dura oposición que siempre le siguió en su ministerio. Todas estas experiencias adquirieron gran importancia una vez que Pablo, por supuesto, se convirtió. Por un lado, le capacitaron para tener paciencia y también para tener misericordia con aquellos judíos que constantemente le perseguían e intentaban destruir la obra que él realizaba. Así como él fue perseguidor de la iglesia, entonces ahora él tenía que tener paciencia con lo que los perseguían a él. Y cuando pensaba que él mismo había sido uno de ellos en el pasado, voy a planificarlo de esta manera o plantearlo de esta manera, no perdía la esperanza de que también ellos pudieran llegar a conocer al Señor. Por otro lado, nadie como Pablo llegó a comprender la gracia del Señor. Dios le había elegido a él para mostrar de una forma clara lo que la gracia significa y puede llegar a ser en una persona. Saulo era un vaso de misericordia, un escaparate en donde Dios mostraba lo que puede hacer por alguien sumamente pecador y duro de corazón. Era el ejemplo perfecto de la obra de Dios. Veamos entonces cómo lo explicó él mismo cuando escribió a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 14 o 12 al 14. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta es la realidad entonces del apóstol Pablo. Ahora, veamos la formación consciente, donde Pablo, por supuesto, tenía que tomar decisiones o
de alguna forma también se enfrentó a situaciones las cuales estaba consciente que estaba viviendo. Las primeras pruebas como creyente, eso es lo primero que vivió Pablo. Pablo acababa de convertirse y nada más al salir de las aguas del bautismo y comenzó a tener que aprender a superar grandes obstáculos. Por supuesto, la experiencia de Pablo no es única. De hecho, cada nuevo cristiano será probado constantemente. Ahora bien, la forma en la que nuestra fe será puesta a prueba y las tentaciones que tendremos que superar serán diferentes en cada caso. El diablo nos conoce bien y sabe en qué áreas de nuestra vida somos más vulnerables o somos más débiles. Pablo fue probado precisamente en aquellas cosas que más sufrimiento le podían producir. Ahora, ¿cuáles fueron los obstáculos que Pablo enfrentó al comienzo de su carrera o al comienzo de su ministerio? Él era un hombre que no le gustaba que le llevaran la contraria. O sea, él siempre quería tener la razón. Espero que usted no sea así. Era muy competitivo y no aceptaba el fracaso o el rechazo. Muchos cristianos ya habían descubierto hasta dónde estaba dispuesto a llegar con aquellos que no pensaban como él. Pero ahora era cristiano y ya no podía reaccionar así. Podemos imaginar lo difícil que tuvo que ser para él cuando fue rechazado en las sinagogas y se encontró que nadie confiaba en él. Era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes y sus estrategias. Ahora está descubriendo que Dios tenía preparado un camino diferente del que él había imaginado. Pablo pensó en ir a los judíos y estaba convencido de que finalmente le escucharían, pero Dios le envió a los gentiles. Hasta ese momento, Pablo se gloriaba en su pasado, en todo lo que era y en todo lo que había hecho. Pero ahora estaba descubriendo que su pasado era una pesada carga que le impedía moverse con ligereza. Lo otro que vemos en este punto de la conciencia de Pablo, su permanencia en Damasco y su viaje también a Arabia. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18, dice: pero cuando agradó, o por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, después de su conversión, Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco hasta pasado muchos días, mucho tiempo. Por la carta que el apóstol escribió a los Gálatas, sabemos que este periodo incluyó 3 años en los que también realizó un viaje a Arabia. Durante los periodos que pasó en Damasco, Pablo se dedicó a la predicación del evangelio, lo que debió motivar la oposición que se despertó contra él. Según las explicaciones que dio a los Gálatas, se deduce también que durante este periodo no fue a Jerusalén ni vio a ninguno de los apóstoles, lo que de alguna manera probaba que su comisión a predicar a los gentiles no les había sido encomendada por ninguna autoridad humana. Y sabemos que también fue a Arabia, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué fue a Arabia? Probablemente estaba buscando un lugar en el desierto para poder reflexionar sobre su nueva situación. Tenía que pensar y tenía que hacerlo profundamente en las implicaciones, por supuesto, de su nueva fe. Conocer a su Salvador mucho más íntimamente y aceptar la responsabilidad de lo que significaba ser un mensajero de la gracia de Dios a los gentiles. Seguramente durante estos años volvió a revisar las verdades del Antiguo Testamento desde la nueva óptica que le proporcionaba la muerte, resurrección y glorificación del Mesías. ¿Cómo se estremecería
Pablo, al descubrir que todos estos hechos habían sido anunciados previamente por los profetas, pero le habían pasado inadvertidos a él por tantos años de estudio y de escritura. Ahora, después de este tiempo de retiro y de reflexión, Pablo regresa a Damasco y no es de extrañar que confundiera a los judíos probando por las escrituras que Jesús era el Mesías esperado. En todo este proceso, a pesar de que Pablo gozó de la excepcional inspiración del Espíritu Santo, aún así fue necesaria la actividad de su mente y la íntima comunión con el Señor. Interesante considerar bien este tiempo que pasó en soledad antes de comenzar su ministerio público. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La iglesia de hoy no necesita tanto de personas inteligentes y bien capacitadas como de personas de vida espiritual profunda. Pero la tiranía de lo urgente a la que estamos sujetos nos impone un ritmo enloquecedor que nos impide pararnos a profundizar, a estudiar. Cada vez que estamos más involucrados en actividades, pero disfrutamos menos de la vida espiritual. Además, hoy se exalta la imagen y la apariencia que proyectamos hacia el exterior y no lo que somos en el interior. Tampoco se tolera el silencio. Tan pronto como entramos en casa, encendemos la televisión o la radio, o infinidad de jóvenes van permanentemente conectados con sus teléfonos o sus celulares, ¿no? Una vida superficial, no ofrece ninguna promesa de impacto duradero. Cuando estudiamos la Biblia, rápidamente nos damos cuenta de que aquellas personas que fueron grandemente usadas por Dios se prepararon durante largos periodos de aislamiento, quietud y oscuridad. Veamos un poco la Biblia. Veamos a Moisés, 40 años en el desierto cuidando ovejas. David, primero como pastor de ovejas, después huyendo de Saúl por 10 años, por los desiertos, por las cuevas de Judea, por 13 años, increíblemente, antes de convertirse en rey. José, en la cárcel en Egipto, antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón. Elías, con la única compañía de unos cuervos que le alimentaban, y luego en la casa de una viuda de Sarepta de Sidón. Juan el Bautista vivió en lugares desérticos o en el desierto hasta que se manifestó a Israel. Una vida caracterizada por la profundidad espiritual solo se puede cultivar a través de mucho tiempo invertido en estar a solas con el Señor, lejos del ruido de este mundo. Le haría bien a usted apagar la televisión por algunas horas, le haría bien apagar el teléfono por algunas horas, le haría bien apagar la radio y todo por algunas horas y dedicar ese tiempo a estudiar de la palabra de Dios. Ahora, estos son conceptos extraños para todos aquellos que viven sus vidas a la velocidad de la luz, porque hoy día mucha gente vive tremendamente rápido. Pero en el ámbito espiritual y también en todos los demás, las prisas son malas, absolutamente malas. Podemos encontrar un claro ejemplo en los deportistas que alcanzan la fama rápidamente y que con un poco de tiempo se ven inmersos en las drogas, en las adicciones para mitigar la desilusión. La fama les deslumbra, por supuesto, y sus vidas quedan rotas por las prisas por llegar a la cima. Por esta razón, Dios no encumbra a las personas de esta manera. Él se toma su tiempo, de modo que cuando se plantea utilizarnos, nos prueba bien, permitiendo cierta cantidad de sufrimiento. Y cuando nosotros, por supuesto, insistimos en no querer detenernos, a veces el Señor se ve forzado a hacernos parar por algún tiempo, bien por una enfermedad prolongada o la pérdida de trabajo. Yo ni hablar, el año pasado el Señor me paró por 2 meses. Y alábale porque el resto también me paró por la pandemia. Los 3 años de Pablo
o los 3 años que Pablo pasó en la soledad sin que tengamos noticias de actividad, porque no se sabe nada de lo que hizo Pablo allí. Fueron realmente efectivos, de tal manera que cuando después se encontró con los otros apóstoles, no pudieron añadir nada del evangelio que él predicaba. O sea, ese tiempo que pasó a solas con Dios, Pablo recibió la revelación de Dios. Y los apóstoles se dieron cuenta que este hombre fue instruido por Dios a través del Espíritu. Me gustaría seguir hablándote de esto, es extraordinario, pero debemos terminar y cerrar ya. Yo creo que el tiempo es suficiente. Pablo tuvo también la necesidad de un mentor, y creo que todo hombre necesita a un mentor. En Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea, la llegada de Pablo a Jerusalén tuvo que suponer una terrible presión para él. Ahora tendría que enfrentar a sus antiguos colegas, maestros, superiores, que lo tratarían primero como traidor, y algunos no vacilarían en intentar matarlo, y que sentiría en realidad volver a la ciudad donde había cometido tantos crímenes. ¿Cómo se sentiría en ese momento? Por otro lado, es fácil imaginar la soledad de Pablo cuando llegó a Jerusalén y vio que los otros cristianos le invitaban y también o le evitaban y le excluían. Porque el rechazo hacia Pablo fue bastante fuerte. Podemos entender entonces la desconfianza de los creyentes en una situación así. Algunos sospecharían que era un espía, y a otros les pudo parecer una persona un tanto desequilibrada, no sé, pensando en lo que él había hecho anteriormente, perseguidor de la iglesia y todo aquello. Se oponía totalmente al cristianismo y lo hacía con violencia, y ahora lo defendía con un fervor poco común. Entonces hay cosas extrañas allí. Fue en esa situación cuando nuevamente volvió a entrar en escena Bernabé. Sin duda asumió un riesgo muy grande Bernabé. Él puso en juego su reputación, su credibilidad por defender a Saulo. Confió en él. Habló bien de lo que había hecho y lo hizo con entusiasmo. Si no hubiera sido por Bernabé, Saulo habría quedado fuera de la iglesia y su servicio se hubiera visto obstaculizado temporalmente. Ahora, ojalá en nuestras iglesias hubiera más personas como Bernabé, que se transformen en un mentor de aquellos que están recibiendo de parte de Dios una instrucción, que están siendo ministrados por el Señor para poder ministrar también a otros. Creo sumamente importante que nosotros aprendamos de la vida de Pablo, cómo Dios trató, cómo Dios ministró, cómo Dios le formó, y en esta ocasión, como hemos estudiado, la formación de Pablo. Espero en Dios le haya bendecido, y espero en Dios que usted haya recibido la instrucción necesaria. Tome algo de esto y aplíquelo a su vida, porque sin duda Dios tiene planes con usted. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias en esta hora y momento, agradeciendo, Señor, tu inmensa bondad, agradeciendo, Dios mío, tu gran amor para con nosotros. Tú has sido bueno, Señor. Y yo te ruego en esta hora que cada hermano y hermana que ha podido oír esta palabra puedan tomarla para sus vidas, Señor, y aplicarlas a su vida. En el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa sea extendida y seas tú obrando, y seas tú, Dios mío, derramando una bendición especial sobre ellos.
Gracias, mi Dios, por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.